Hoy vamos a hablar de la llegada del Islam a las tierras de Egipto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La vez pasada habíamos visto cómo había llegado el cristianismo procedente de la Tierra Santa de Jerusalén y cómo el cristianismo, en su versión egipcia, los coptos, se había convertido en la fuente del nacionalismo egipcio frente a todos los cambios de influencia y de esferas de la zona y frente a la creciente importancia de Constantinopla. Ahora vamos a ver cómo va llegando de lo profundo de la península arábica la influencia del Islam y cómo poco a poco Egipto siempre va a ser importante en cualquier orden que le toque, cualquiera que sea la influencia que llegue. Egipto encontrará la manera de ser protagónico de esa influencia con el tiempo y de una u otra forma. En el tiempo de los cristianos va a tener una gran influencia por el recorrido de la familia, de la Sagrada Familia, cuando huían de la persecución de Herodes, y por el significado bíblico para los judíos de la salida de Moisés de Egipto, digamos, en todo lo que tiene que ver con la religión y con la fe. Egipto va a ser importante, y cuando lleguemos a la geopolítica, en cambio también. Ellos son importantes por definición en la historia, y siempre van a ocupar un lugar preponderante, sea cuales sean los órdenes históricos. Habíamos visto que esta gente es un pueblo devoto, un pueblo de fe. Esa condición mística, esa condición tan dedicada a lo sagrado, ese concepto de lo sagrado tan profundamente arraigado en el alma de los egipcios, hace que la llegada de las nuevas religiones tenga en Egipto un espacio espiritual preparado para entenderlas y para asumirlas y para hacerlas parte de su corazón, porque está en el alma egipcia rezar, y está en el alma egipcia adorar lo sagrado y la divinidad. Entonces ellos serán cristianos coptos con una devoción impresionante, y también serán musulmanes con una gran devoción, como fueron faraónicos con la inmensa devoción a Ra, porque está en el sustrato mismo de su corazón el tener siempre abierta el alma a la manifestación de la divinidad y lo sagrado. Entonces el Islam va a venir de la península arábica, y el Islam aparece en el año 622, es cuando se cuenta desde el año 1 de la era islámica, cuando Mahoma va a tener la revelación en la cual el arcángel San Gabriel le dice que Alá le envía un mensaje y lo llama a peregrinar la nueva fe, a esparcir la nueva fe por la tierra. Inmediatamente Mahoma abandona su mundo de comerciante y empieza a predicar. A causa de la persecución, va a ser, desde la prédica lo van a perseguir. Esa persecución va a hacer que él tenga que huir de la Meca a Medina. La palabra árabe para huida se llama égira. Es así como se llama el año 1 de la era islámica, 622 del tiempo después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tiempo bizantino que se llama la Roma de Oriente. Teníamos el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. El de Occidente cayó y eso ya se desbarató, chuliao. Ese ya está desbaratadísimo desde hace rato. Pero el Imperio Romano de Oriente vivirá 1000 años más. A ese Imperio Romano de Oriente lo vamos a llamar Bizancio. Ese va a ser, y su capital va a ser Constantinopla. Lo que hoy, Constantinopla, eso hoy por hoy es Estambul, pero va a ser Constantinopla. Entonces, ellos van a durar más o menos desde el año 300 hasta 1453, cuando los turcos se tomen Constantinopla. O sea que durante todo el tiempo de relato existe el Imperio Bizantino con una magnificencia impresionante. Mientras tanto, de otro lado de la historia, surge la influencia del Islam y el mensaje de Mahoma en el 622.
Entonces, a partir del 622, el imperio bizantino, que ya llevaba un rato puesto allá, va a correr paralelamente, como ríos profundos en la historia de Oriente, con el mundo del Islam. Y van a verse influenciadas las mismas zonas. Y van a encontrarse en límites entre una fe y otra que van en muchos casos a coexistir y en otros casos a combatir, pero que en todo caso van a tener un tiempo simultáneo en la historia a partir del 622, con un mundo que ya existía y que estaba ahí y que ahora va a ver con asombro la llegada de una fe, una nueva religión. Entonces Mahoma predica y Mahoma trata de organizar las tribus del desierto y Mahoma va a escribir el Corán, pero el Corán es una revelación de Alá. O sea, la perfección del Corán, en comparación con Mahoma, que era un hombre, un humilde comerciante, muestra que Mahoma fue la pluma a través de la cual Alá dictó las 114 suras que conforman el Corán en árabe, en la lengua sagrada, el árabe. Entonces, este va a ser el testimonio del profeta. Los musulmanes, muslim significa el que se somete a la voluntad de Alá. Ellos no son maometanos porque no son de la religión del profeta. Ellos son musulmanes porque son de la religión de Alá. Y el profeta es aquel a través del cual se hizo posible para su pueblo conocer la voz de Alá, el pensamiento de Alá. Entonces, por eso, cuando el Islam se organice alrededor de los 5 pilares, uno de ellos va a ser la profesión de fe. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Entonces, estas también son religiones del libro. Los musulmanes vienen, reconocen un origen común con Abraham, porque Abraham tuvo 2 hijos, uno con su esclava Agar, que es Ismael, y otro con su esposa, Sara, que es Isaac. Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Entonces ellos reivindican un origen común. Así que las 3 religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen orígenes comunes, reconocen todas la paternidad de Abraham, de su estirpe. Vienen del mismo tronco, pero tienen diferentes evoluciones históricas. Entonces la evolución de todo el Islam se va a dar a través del texto del Corán y a través de la vida y el ejemplo de vida de Mahoma. Entonces Mahoma va de ahí en adelante a desarrollar una especie como digamos de santidad espiritual. Su vida será un ejemplo. Y va a haber unos versos, unos comentarios que Mahoma va a hacer al Corán, que se llaman la Suna, que es una mezcla entre los comentarios que se harían del Corán y el ejemplo de la vida de Mahoma. Entonces, cuando Mahoma muere, Mahoma va a tener muchos parentescos con muchas tribus, pero finalmente van a sobrevivir su hija Fátima y casada con su primo Ali, que es su compadre y su parcero y también va a ser su yerno. Ali alcanza a ser califa, digamos, por un año, por 5 años, pero luego lo van a matar. Y al matar a la verdadera familia descendiente de Mahoma, una vez que Mahoma haya muerto, además que el Islam tiene, desde el puro principio de su conformación, el Islam tiene la posibilidad de que todos los pueblos se conviertan al Islam. A diferencia del judaísmo, el Islam y el cristianismo son religiones que se universalizan y que van a hacer posible que cualquiera adopte la nueva fe. Entre los judíos eso no se puede porque ellos solamente tienen que venir de la casa de David y es a través de la madre que se transmite la religión y es difícil que se conviertan. No, la idea no es que se conviertan aunque haya judíos conversos, pero la idea no es el proselitismo sino el mantener la patria en su corazón después de la diáspora. Mientras que en el Islam y el cristianismo la idea es asumir la nueva fe. Entonces, recién Mahoma apenas está fundando todo cuando va a llegar el primer muezín, el primer que es un esclavo abisinio, que va a trabajar con él y va a predicar con él, y eso nos muestra cómo esclavos, hombres libres, abisinios, etíopes, africanos, en el futuro
todo el mundo encontrará cobijo bajo la fe del Islam, porque la fe del Islam no distingue de dónde viene la gente, sino que tan grande es su fe y su devoción. O sea, el carácter, la capacidad plural de aceptar cualquier pueblo de diferentes orígenes está implícita en el momento mismo de la creación del Islam. Cuando muere Mahoma, entonces ahí no se sabe cómo va a ser la descendencia. Entonces primero viene Ali, pero como Ali lo van a matar y a la familia la van a matar, entonces la descendencia queda, digamos, entre paréntesis, queda en punta. Entonces frente a esto va a haber dos soluciones. Una puede ser que se busque, digamos, la sanguinidad del profeta, sí, la casa de Dios, y otra puede ser que se busque una manera jurídica de solucionar el problema de la descendencia. Entonces, hay quienes consideran que esos comentarios al Corán, o sea, la Sunna, y que el ejemplo del profeta es válido y es una manera de continuar la obra de Mahoma, y consideran que lo que van a hacer es un sistema jurídico que reconozca que los hombres ilustrados puedan seguir el ejemplo del profeta, pues puedan seguir, digamos, hay un debate entre la herencia espiritual de Mahoma y la herencia política y jurídica. Entonces, en términos prácticos, la gente que cree en los versos adicionales del Corán y en el ejemplo del profeta se llaman los sunitas. Y los que piensan que la verdadera descendencia del profeta quedó truncada con el crimen de Fátima y Ali, y es solamente a través del seguimiento espiritual del profeta que se puede tener una verdadera descendencia, se llaman chiitas. Entonces los sunitas lo que van a hacer es una solución práctica. Mire, vamos a nombrar sucesores. Esos sucesores tienen que ser gobernantes. Esos gobernantes no tienen que ser puros espiritualmente, como sí tienen que serlo en el chiismo, sino tienen que ser tipos que conozcan la doctrina. Vamos a formar una doctrina, que conozcan la ley y la apliquen. Y listo. Mientras que lo otro es una profecía. Entonces, los sunitas tienen una organización política tan práctica que va a ser posible que se adapte a muchas culturas y se pueda expandir por todas partes. Entonces, el sunismo es el que va a expandirse con el Islam, y los centros del Islam van cambiando. Entonces, primero es la Meca y Medina, después esto va a llegar a Damasco, y desde Damasco va a salir una dinastía que se llaman los Omeyas, y más adelante la dinastía de los Omeyas será arrasada y una nueva dinastía será la de los Abasides, la que desde Bagdad. Entonces esto se va moviendo, Damasco, se va moviendo primero la Meca y Medina, Damasco, Bagdad, pero también va a pasar por el Cairo. Y poco a poco, más adelante, el Cairo va a empezar a tener importancia hasta llegar a ser muy importante también en la llegada del Islam. Entonces, el Islam le llega a Egipto tempranito por la mañana porque no ve que ellos están en el camino. Arranque usted de la Arabia Saudita, eche para arriba y verá que a quién se encuentra, pues a los egipcios. Entonces, ellos están en el camino de la expansión del Islam, como están en el camino de la expansión del cristianismo. Así que las dos mareas religiosas de Oriente van a encontrar un punto importantísimo en Egipto, porque la situación mística y geográfica de los egipcios los hace parte del mundo de las nuevas religiones. Entonces así es que van a llegar, y los suníes finalmente van a solucionar los problemas de la descendencia del profeta de una manera práctica que permita que muchos otros pueblos se puedan meter en ellos. Mientras que los chiitas, como tienen una mirada absolutamente, digamos, una mirada en la cual la espiritualidad y la pureza es la que va a dar la descendencia, y en la cual hay una traición porque usurparon la legitimidad de Fátima y Ali, ellos van a ser minoría. Ellos van a buscar en la santidad de sus clérigos, a los que llamarán imanes. Entonces hay unos que van a llamar imanes, que son los que representan esa pureza espiritual. Hay unos que creen que hay 7 imanes y se llaman septimanos. Y hay otros que creen que hay 12 imanes y se llaman duodecimistas, porque están esperando un imán. Entonces, los chiitas van a formar una interpretación sumamente particular del Islam, que siempre va a ser minoría
y que va a estar en constante lucha contra el mundo sunita, que cada vez se hace más y más grande y se expande cada vez más y más y más. Entonces, desde el principio hay esta división, pero el Islam como cultura y como civilización va floreciendo en muchas partes de la tierra, y en su florecimiento atraviesa la antigua tierra de los egipcios. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. El Islam va reglamentando una fe. Y hay cosas en las que los chiitas y los sunitas están de acuerdo. Digamos, hay 5 pilares del Islam, independientemente de qué crea usted, si en Fátima, en Ali o en los califas. Hay 5 pilares del Islam, que la profesión de fe, la de que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. El ayuno del Ramadán, que significa tener calor. El Ramadán está hecho con los calendarios lunares y no se puede variar y no se adapta a los calendarios solares. Por eso cae en diferentes tiempos de acuerdo con nuestro tiempo, porque es el calendario solar. Es un ayuno que empieza desde el momento en que el día, en que se oculta, el que el sol sale hasta cuando el sol se oculta. Ese ayuno, que es un ayuno de comida, que es un ayuno de licor, que es un ayuno de relaciones sexuales, es un ayuno de todo, es una manera de entrar en un proceso reflexivo acerca de la condición de la fe y hacer un alto en el camino para poder orar y dedicarse al interior de la vida espiritual, porque si no la vida cotidiana termina por arrasar los espacios de la fe y no dejar permiso para que la gente mire su interior. Es un tiempo de una mirada interior. A las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta, comen, y hay unos banquetes buenísimos. Y comen hasta que pueden, porque al otro día no van a comer, eso durante un mes, y al final del Ramadán se hacen el qué banquete. Pero esto es un encuentro, es una forma de establecer una comunión, una comunidad dentro del ayuno para el pueblo musulmán. También es importante la limosna legal, porque la igualdad es una condición del Islam y hay que balancear la riqueza y la fortuna con que la vida le ha dado a muchos y el infortunio con que otros han sido, con los que otros han tenido que enfrentarse en la vida. Entonces hay una limosna legal, hay gente, se está dando comida permanentemente en las horas de la noche de los banquetes. Es una manera, digamos, de equilibrar las cargas. También se habla de la peregrinación alguna vez en la vida a la Meca, porque la peregrinación, como la Meca es el punto de donde salió la religión, de la Meca a Medina, y como la Kaaba es la piedra que significa la alianza que se hizo con Alá en tiempos de Abraham, y como allí fue donde Agar dio las 7 vueltas buscando el milagro que pudiera mantener con vida a Ismael, se dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba, recordando la alianza con Alá, la desesperación de Agar, el milagro de la vida y el sello del pacto. Y se reza 5 veces al día en dirección a la Meca, donde quiera que usted esté, se reza en dirección a la Meca. La llamada a la oración tiene que ser de voz natural. Esas voces que estamos oyendo, tiene que ser, no pueden ser campanas, no pueden ser shofares como los judíos que llaman con un cuerno de animal, de carnero, ni como los cristianos que llaman con la campana a la misa, porque tiene que ser la voz del hombre la que está llamando a Alá. Esa voz del hombre se llama el Moezín, y ellos se suben en los minaretes, y desde los minaretes empiezan a llamar a la oración. Las antiguas edificaciones del Islam tienen unos sistemas de ecos absolutamente impresionantes para que se pudiera escuchar el llamado a la oración muy lejos en las villas y en las aldeas, a partir de las mezquitas desde donde se estaba realizando la llamada. Hoy por hoy existen micrófonos, pero eso estaba hecho para cuando no existían y que todo el mundo los oyera igual
al ponerse el sol, hay una llamada en el momento en que el sol sale, hay una llamada al mediodía, hay una llamada al atardecer, hay una llamada en el momento en que el sol se oculta y hay una llamada a las 12 de la noche. La oración se hace en 3 minutos en cualquier parte. Ellos se arrodillan donde quiera que estén. Si pueden ir a las mezquitas, van a las mezquitas. Pero si no, se arrodillan donde estén. Lo importante es que lo hagan en dirección a la Meca y que tengan ese momento en el día. No interrumpe el día. Le da como la fuerza de la fe a la continuidad de la jornada. Entonces esos son los 5 pilares del Islam. Y la llamada oración de la voz humana, por eso estamos escuchando las voces. Hemos venido escuchando estas voces. Entonces eso, digamos, en eso va a creer todo el mundo. Pero los sunitas facilitan la cosa porque hacen que los gobernantes del Islam sean hombres cultos, por ejemplo, que sean, digamos, la palabra califa significa sucesor. Ese tipo tiene un cargo político y tiene un cargo administrativo en nombre de una fe, pero tiene un cargo administrativo y político y tiene un marco jurídico que se llama la Sharia. Hay otros personajes que los nombran por consenso, que se llaman los ulemas, que son, digamos, como aquellos encargados de explicar la doctrina, de leerla, de compartirla. En el sunismo, esos hombres son ilustrados y tienen que gozar de un gran prestigio dentro de su comunidad para que puedan ser ulemas. Y los califas son gobernantes, en nombre de una fe, pero son gobernantes. En el chiismo, la gente tiene que ser santa y espiritual. Eso complica las cosas, porque para convertirse al chiismo usted tiene que tener alguna afiliación a las ramas originales del profeta, pero además usted tiene que ser santo. Entonces es más fácil para muchos pueblos convertirse al sunismo, y el sunismo va a esparcirse con mucha mayor rapidez. Pero los chiitas van a ser importantes, y los chiitas van a ser un pueblo perseguido, un pueblo minoritario, y una expresión de otra forma del Islam, latente siempre, y muy importante dentro de todo lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Los sunitas van conquistando el mundo, y van a conquistar Egipto también. Y en Egipto también va a haber una fracción chiita más adelante. Van a surgir unos chiitas en Egipto y van a surgir otros chiitas en Irán, donde será más importante todavía el mundo del chiismo en el momento en que en el momento en que el Islam llegue a Persia. Entonces, los centros de poder van cambiando, por un lado, y pues van a llegar a Damasco los omeyas, y más adelante van a llamar los abasíes, que van a acabar con los omeyas y van a montar una nueva dinastía desde Bagdad. Cuando el Islam llegue a Bagdad, en tiempos de los abasíes, se va a universalizar, porque los abasíes van a dar la forma del Islam al Asia. Y de esa manera Persia, y de esa manera todos los pueblos del Asia Central, todo lo que es Turkmenistán, todo lo que es Afganistán, todo lo que son esos pueblos, lo que llamamos el Asia Central, desde Afganistán hasta Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, todos esos pueblos del Asia Central, los pueblos nómades, todos se van a convertir al Islam alrededor del influjo del mundo abasí. Entonces los abasíes van a ser una forma de captar el saber universal, el saber de Bizancio, el saber de la India, el saber de todos los demás pueblos y el suyo propio, y van a entrar en contacto con la riquísima Persia. Y la riquísima Persia les va a dar su legado de civilización, que es tan maravilloso que los persas serán a los árabes lo que los griegos a los romanos. Y entonces los persas darán su matemática, darán sus grandes versos, sus poemas como Omar Khayyam. Los persas darán lo mejor de su sabiduría, pero los persas, como son un pueblo tan antiguo, tan orgulloso y tan altivo, sí se van a someter al Islam, pero no en la versión sunita, porque ellos llevan la contraria, sino en la versión chiita. Entonces los persas van a ser chiitas. Van a ser musulmanes, sí, pero van a ser chiitas. Y a ver, entonces se va formando, es un mundo universal en donde están desde las más altas y sofisticadas civilizaciones, como lo que va a llegar a ser Bagdad, hasta los pueblos nómadas por allá perdidos entre los camellos y los dromedarios de la duna. Entonces mire que el Islam es un montonón de combo, tan heterogéneo y tan diverso, que eso es bien difícil generalizarlo, porque rinde el tributo de muchos ríos. Es toda el África del Norte, que van a ser los beduinos. Entonces esto tiene beduinos, tiene nómadas, exquisitos persas, grandes ciudades, y se va volviendo un mundo colosal el Islam. Se va volviendo una cosa impresionante, y van teniendo sus profundas divisiones, pero va a ser un mundo urbano.
En ese mundo va el comercio del arroz, de la caña, del azúcar que vienen de la India y de la China, de la naranja, del limón, de los inciensos, del albaricoque, de todas las frutas, de los aceites, de las aceitunas, de los olivos, de la pimienta, del jengibre, de la canela. Todo eso se va a conocer por el Islam. La palabra Damasco significa borocado. La muselina viene de Mosul, el organdí viene de Orange, el tafetán viene de Taftán. Entonces ellos van a ser los exquisitos de las telas, de los baños públicos. Los baños de ellos no van a ser de agua sino de vapor, porque estos pueblos no tienen agua mucha. Entonces van a desarrollar una civilización exquisita, sofisticadísima, y esa civilización va a conocer la sofisticación que también tenían los egipcios y va a ser particularmente sofisticada entre los egipcios. Entonces resulta que hay otra parte del Islam que no son ni los sunitas ni los chiitas, sino que son los sufíes. Vienen del antiguo Irán, pero van a tener una influencia en todas partes. Los sufíes son los que consideran que su práctica del Islam está hecha a través de la emoción, a través del amor, a través del éxtasis, a través del puro misticismo, de la profunda espiritualidad. No son institucionales. No tienen, digamos, clérigos, ni ulemas, ni imanes, ni nada. Simplemente creen en que la experiencia religiosa, o sea, que lo que es importante de la fe es el contacto directo con la experiencia religiosa, que es el amor de Alá. Entonces, ellos son preislámicos, pero se van a asimilar al Islam y van a encontrar, ellos son los que dicen que el mundo es un océano de amor cósmico y que todos somos receptores del amor y que podemos dar y recibir amor todos los seres vivos y que el amor es un fluido. Ellos lo que dicen es que el ser humano es un ser humano fundamentalmente afectivo y conoce el amor mucho tiempo antes de conocer la razón, y sin amor no puede vivir. Por eso los bebés que no se sienten queridos se mueren, y por eso un bebé lo primero que necesita es afecto y no carreta. Entonces hablan del amor, hablan de la alquimia, dicen que cuando dos personas se enamoran tiñen la realidad de una sustancia que la cambia, no es una impresión, es un fenómeno alquímico. La manera como ellos van a dar a entender su concepto del amor es a través de la danza y a través de la música. Entonces van a tener una música que produce un estado de trance. Ese estado de trance va a llegar a un punto en que la persona abandona, digamos, la dimensión terrenal para entrar en una fusión a través del éxtasis, y esa fusión del éxtasis de la danza a través de la música es la que produce la comunión espiritual con Alá. Ellos son músicos y son poetas y son místicos que van profesando por todas partes esta actitud religiosa y mística con la cual ellos entienden el Islam, y esta es la música que van tocando. Usted esto lo oye más de media hora y ese tambor, y lo va bailando y lo va bailando, lo va bailando, y al principio eso parece pachangoso y cuando usted se da cuenta está enrumbadísimo con esa danza, porque esto lo que produce es un estado de trance. Entonces la danza, ellos se toman de los brazos y bailan en una fraternidad y en una alegría y en un compartir la espiritualidad, y eso los va llevando al trance, y es a través de la danza como van llegando al trance. Hay otros que van a bailar alrededor de su propio eje, con unas faldas triangulares que se van a llamar los derviches, que van a ser particularmente importantes en el Líbano, que dicen que cuando están en trance las espadas no los penetran,
pero de lo que se trata el sufismo es de vivir la espiritualidad con un gozo, con una alegría tan pletórica de amor y de misticismo, que la alegría máxima sea profesar la fe en Alá. Entonces, esta manera, esta actitud de los sabios místicos va a ser sumamente popular. Y como no tienen institucionalidad ninguna, ni templos, ni nada, sino que van predicando y van echando la carreta por todas partes, el sufismo se va a expandir por todos lados, desde Marruecos hasta Chechenia, pasando por Líbano. Es una corriente subterránea del Islam, nunca va a ser mayoritaria, nunca va a ser institucional y la van a perseguir, pero es una corriente vivificante. Los sufís dicen que usted no puede tener ideas conservadoras y un corazón muy amplio porque se rompe, que debe haber una especie de coincidencia entre su corazón y sus ideas, y al revés también. Si usted tiene un corazón muy conservador y unas ideas muy amplias, en alguna parte se rompe. Dice que debe haber una armonía entre la fe y el conocimiento, y que esa armonía la da el amor, que el amor es conocimiento, y que la forma como una madre y un hijo se conocen cuando el hijo aún no habla es a través del conocimiento del amor, que los amigos se conocen por el conocimiento del amor, por eso se saben en las miradas, que digamos que que el amor es una forma de conocimiento y es la que les interesa a ellos, y ese amor, el amor supremo, está en Alá. Pero todo el amor entre los hermanos, entre los amigos, entre los amantes, entre las madres, entre los hijos, entre las plantas a las que se riega con cariño, entre los animales a los que se adora y con los que hay camaradería, todas esas formas de amor son el regalo que nos da Alá. Alá nos ha regalado ese amor para mostrar cómo es de profundo el amor que nosotros tenemos en Alá. Y entonces este camino es un camino de búsqueda interior, de luz y de búsqueda del amor, una actitud mística, profunda, que difiere, o sea, que es distinta al surgimiento y al seguimiento de los sunitas y los chiitas, que están buscando la doctrina del Islam. Estos están buscando la iluminación interior y adoptan el misticismo como una forma de expresar ese amor a Alá. Esta es la influencia que con las cruzadas, ahorita vamos para las cruzadas, que con las cruzadas en Occidente, a través de Leonor de Aquitania, se van a convertir en el amor romántico. Es de esta influencia que Occidente va a sacar el amor romántico y los tribunales del amor y el amor cortesano y los trovadores que cantan a las doncellas y esos amores platónicos. Es como Occidente va a entender el influjo del amor que a través de las cruzadas conocerá en la figura de Leonor de Aquitania. Pero ya vamos para allá porque ahorita entramos en las cruzadas, todavía estamos apenas echando el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Este es otro combo, los sufis, ahí van, vienen del antiguo Irán. Entonces tenemos los chiitas, los sunitas, tenemos los chiitas y tenemos los sufis. Y estos van cada cual ocupando un lugar en el mapa del Islam. Entonces ellos van a desarrollar pues una civilización impresionante y el Islam se va a universalizar a través de los abasides. Y se van a crear mundos de grandes ciudades. Curiosamente, a pesar de que es una religión del desierto y es de los pueblos nómadas, su asentamiento va a crear unas ciudades poderosísimas. Y poco a poco va a haber, digamos, los chiitas van a ir buscando su lugar en el Islam, teniendo en cuenta que los sunitas van ganando toda la expansión. Y los chiitas van a fundar en el año de 969, como una victoria que hicieron ellos contra los sunitas, una ciudad que llamarán El Victorioso, por la victoria. Esa ciudad que llamarán El Victorioso se conocerá con el nombre de Al-Cair en árabe y hoy por hoy El Cairo. La ciudad del Cairo, fundada en el 969, tiene más de 1000 años de conocer los soles de la historia, de ver las grandezas y de ver los pasos del tiempo bajo los soles de Egipto. Entonces ahora un nuevo tiempo ha llegado y Al-Cair, el victorioso, se va a erguir como una ciudad magnífica, llena de mezquitas y de minaretes, todo el tiempo acunada por la arena del desierto que le da un tono amarillo, que si usted lo ve parece como parte de un paisaje cósmico gigantesco, porque es el color del desierto es el que le da el color a las mezquitas del Cairo. Entonces el Cairo nunca la van a conquistar y finalmente el Cairo nunca la van a destruir.
Es como esta ciudad no va a ser destruida, le va a pasar como a Roma, que se vuelve el testimonio de las capas y las capas de las civilizaciones de los tiempos. Entonces, el Cairo va a conocer todos los esplendores, todas las geopolíticas, todas las tramas, todos los complots, toda la fe, toda la civilización. Y el Cairo será una ciudad magnífica desde los tiempos del victorioso de los chiitas hasta la actualidad, donde tiene 20 millones de habitantes y se ve desde los grandes puentes y las grandes avenidas construidas en la era de Nasser, con estatuas de Ramsés II que miden más de 8 metros, con mezquitas y minaretes y el oído y la llamada de la oración, y se mezcla el mundo del Islam con las campanitas y con las llamadas de los coptos y con las iglesias coptas que están en todas partes y con los mundos faraónicos que dejan su testimonio y con el progreso de la era moderna y con los zocos que son los bazares y con la cantidad de especias que se venden en la calle en montañas de colores y con las telas de todas partes y con los sabores de esa comida, y van creando un mundo fascinante, y las grandes ciudades del Islam serán un mundo impresionante de calles estrechas para que pasen los camellos, un mundo por donde pasarán todas las historias pasarán los tapetes, pasarán los brocados, pasarán los inciensos, y el testimonio de toda esa cantidad de riqueza histórica está en Al-Cair. Esa es una de las ciudades que va a ser importantísima hasta llegar a convertirse ya misma en un califato. Entonces, en esta mitad de nuestra historia van a llegar los chiitas a fundar el Cairo, siendo que los sunitas de rato pasaron por ahí y son la mayoría, pero los chiitas van a fundar Al-Cair, el victorioso, y los chiitas van a empezar a planear una especie de ataque en el cual van a entrar en un momento dado. Los chiitas tienen su propia historia. Una es cómo van a atacar los principales centros del sunismo para imponer su fe sobre su versión del Islam, porque ellos son musulmanes. Y por el otro lado, los chiitas están en Egipto y están en Irán, están en Persia. Entonces, desde Persia, ellos van a crear un mundo y van a crear una fortaleza. Va a haber, un viejo de la montaña, y ese viejo de la montaña va a crear una fortaleza que se va a llamar el Alamut. Esa montaña del Alamut nos la va a contar una novela que lleva ese nombre, que la escribió un esloveno que se llamaba Vladimir Bartol, que murió en 1967, que era un espíritu libre, como la escribió en esloveno de aquí a que todo el mundo se enterara que decía eso, y va contando la historia de la fortaleza de la montaña, y decía que atrincherados en la ciudadela del Alamut, auténtico nido de las águilas de las alturas del norte de Irán, estaba Hassan ibn Abab, el viejo de la montaña, que era el jefe de una secta caracterizada por el fanatismo, que libraba una guerra santa contra los turcos y que estos amenazaban con imponer su dominio contra los sunitas. Entonces hay una serie de luchas internas. El Alamut va a ser una lucha importantísima porque desde ahí van a crear la secta de los asesinos de los viejos de la montaña, y la historia de esta novela es contando cómo se enfrentan el fanatismo religioso con el terrorismo de Estado, y estamos hablando de épocas muy remotas, y esa secta va a ser famosa porque prometerá a sus fieles un paraíso de hermosas mujeres y de hashish a cambio de sus ataques suicidas contra los sunitas. Y eso es una de las variantes. Más adelante, en otra novela, en la novela de Amir Maluf Samarcanda, nos contará cómo el nieto del viejo de la montaña se convertirá al pacifismo y dará fin a la secta de los asesinos. Entonces, el sunismo está gobernando, pero los chiitas tienen mucha manera de estar existiendo al interior de este mundo sunita. Una va a ser a través de Irán, a través de toda la experiencia de esa historia que nos la va contando este hombre que fue en sí mismo un espíritu libre y que entendía su tiempo desde las antigüedades. Y otra son los chiitas que fundan el Cairo. Los chiitas fundan el Cairo, Al-Cair, ¿sí? Y en ese momento ellos van a tener una avanzada que van a llegar a tomarse la Meca, van a tomarse hasta Damasco, un ratico tuvieron Jerusalén, bueno, una cosa impresionante. Y ellos van a, en un momento dado, ellos van a tener un control sobre los principales centros del Islam que estaban en manos de los sunitas. Entonces los sunitas se recontrapellizcan y van a hacer una contraofensiva
para sacar de allí a los chiitas que están ganando la batalla, que ellos ya tenían ganada desde hacía mucho tiempo. Ese contraataque suní se va a hacer con tropas turcas, porque los turcos también están convirtiéndose en Islam y son los turcos selyúcidas. Entonces, cuando se produce esta guerra entre los chiitas que desde el Cairo arrancaron una ofensiva a la tenaz y los turcos, los selyúcidas, que van a contraatacar, en ese momento la peregrinación a Jerusalén se ve interrumpida porque los peregrinos los mata porque no están en qué tropel ahí. A Jerusalén van los cristianos a que se les perdonen sus pecados. La peregrinación a Jerusalén es el centro de la fe cristiana. En el momento en que esta disputa entre los selyúcidas y los chiíes rompe el paso a Jerusalén, es cuando se declara desde el otro lado del mapa una cosa que se va a llamar una guerra santa, que se va a llamar una cruzada. Y empiezan las cruzadas, que son movilizaciones armadas de ejércitos para reconquistar las tierras santas que consideran que están en manos que al estar en manos de los musulmanes no están, digamos, como deben ser en manos de ellos. Entonces empiezan las cruzadas. Van a haber 8 cruzadas y empieza todo el avance. Esas cruzadas tienen su epicentro en Francia fundamentalmente y en Inglaterra y se llaman los francos. Durante la época de las cruzadas, durante las diferentes cruzadas, es que van a aparecer las figuras, primero de Leonor de Aquitania en la primera cruzada, que es la que va a conocer a los sufís y a través de los sufís llevar la idea del amor romántico a Occidente, y es la que va a hacer los tribunales del amor, en la cual usted va con el corazón roto y el tribunal del amor falla quien le rompió el corazón al otro. Ya en esa época, la Edad Media, llevaba mucho tiempo las mujeres encerradas y solas en los castillos, han creado un mundo porque los hombres ya no han vuelto, y ese mundo se va a llenar de trovadores y se va a llenar de poetas y va surgiendo el amor cortesano. Cuando los franis, los ingleses y los franceses van a llegar a tierras, a lo que ellos llaman tierras santas, que son Jerusalén, Damasco, que son toda esta parte de nuestro relato, se van a dar cuenta que los bárbaros son ellos. Se van a encontrar unas ciudades magníficas con estas sedas y estas muselinas. Esto ya es en Oriente, digamos, los árabes, ellos ya comían con cubiertos y los otros comían con la mano. Se van a encontrar con un pueblo tan sofisticado que mientras ellos tienen a sus mujeres con cinturones de castidad de hierro en estos castillos, aquí están las sedas y los harems. Ellos quedan descrestadísimos. Y ese descreste va a permitir muchas formas de conocimiento que estaban trancadas porque se había roto el flujo entre Oriente y Occidente. En toda esa época es que van a llegar los textos, las traducciones de Aristóteles por la vida del Califato de Córdoba, y va a llegar el amor romántico por la vida de Leonor de Aquitania, y muchas cosas sofisticadas. Van a encontrar que los árabes tienen universidades, van a encontrar que aquí había un mundo impresionante. Los árabes de la época del Califato de Bagdad conocían la cámara oscura, el álgebra, la alquimia, los algoritmos, conocían una gran cantidad y conocían la medicina, trasplantes conocían una cantidad de cosas que no se conocían en el medioevo de Occidente. Van a entrar en contacto con una civilización impresionante y se van a dar cuenta que ellos, digamos, eso les va a correr los perímetros de medición del mundo, porque en ese momento la civilización florecía en el mundo de los abasíes. Entonces, y en el mundo del Islam. Entonces empiezan las cruzadas, y en esas cruzadas es donde van a aparecer una cantidad de personajes. Y es en esas cruzadas donde nos va a aparecer el hijo de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania se va a casar con Enrique III, y esos van a tener 3 hijos. 1, Ricardo Corazón de León. 2, Juan Sin Tierra, al que le van a hacer la Carta Magna. Y el tercero, Godofredo, que no quedó en la historia así como mayormente. Ricardo Corazón de León irá a la cruzada. Como él era el rey, su partida hacia las cruzadas va a dejar un vacío de gobierno, porque Juan Sin Tierra siempre se considera un rey legítimo porque no es Ricardo. En tiempos de Juan Sin Tierra, cuando Ricardo Corazón de León peleaba en las cruzadas,
es que se establecen ciertos núcleos de resistencia y de oposición a Juan sin tierra, porque consideran que es un rey opresivo y que el verdadero rey Ricardo ha de regresar algún día de la cruzada. Es en esa época cuando surge desde los bosques de Sherwood la figura de Robin Hood y surge Ivanhoe también. Entonces todas esas leyendas de Ivanhoe y de Robin Hood y de los bosques de Sherwood y del sheriff de Nottingham y de toda la gente que acompañó a Robin Hood, Lady Marian y el pequeño Juan y el espíritu del bosque de Ernie, está situado en este momento en las cruzadas. Entonces de las cruzadas hay un montón de referencias que se sitúan en esta época. Desde Leonor, la madre de Ricardo, y sus corazones y sus cortes de amor, y el amor cortesano y los trovadores, y toda esa historia del amor romántico y la idealización de la mujer casada, porque conquistarla era un peligro, porque podía llegar el tipo en cualquier momento de la guerra y matarlo si lo encontraba torre arriba, hasta todas estas aventuras de los bosques de Sherwood. Todo eso sucede en las cruzadas. Al otro lado de las cruzadas de Occidente, en las cruzadas que están contestando los pueblos árabes, va a aparecer una figura de talla mayor que se va a enfrentar a Ricardo Corazón de León. Y esa figura de talla mayor va a ser ni más ni menos que Saladino, y Saladino va a ser el propio de todos los propios, un impresionante guerrero, un caballero, un diplomático, un hombre sofisticado, sagaz, capaz de entender a su enemigo y de entender la lucha, un hombre de honor. Saladino va a tomarse Egipto y va a tomarse el Cairo y se va a convertir en visir del Cairo y va a tomarse Siria. Y va a crear un reino entre Egipto y Siria, y que Saladino va a llegar en la primera cruzada. O sea, cuando se hace la primera cruzada se toma en Jerusalén, y luego Saladino la reconquista. Entonces, ahí la primera avanzada se toma en Jerusalén y luego Saladino va a reconquistar Jerusalén. Y de ahí en adelante las cruzadas van a tener un montón de tiempo de tablas. Como son varias, entonces Saladino va a estar en las diferentes, son muchas cruzadas. Entonces, a partir de eso va a surgir la figura de Saladino, y la figura de Saladino va a ser el protagonista de las grandes cruzadas. Él arranca en la segunda, en la primera era de Leonor, pero arranca en la segunda, y es cuando se incorpora a los ejércitos de Nur el-Din, y de aquí en adelante él se va a convertir en la figura que va a dar el mundo de las cruzadas. Él va a comenzar va a estar también cuando comienza la tercera cruzada, y él va a ser un hombre que a través de la astucia, el honor y la sagacidad militar va a terminar definiendo en última la situación tanto de Egipto como del Oriente, tanto de los reinos cristianos que aún existen en esas tierras de Oriente, como del Islam, como del carácter árabe que de aquí en adelante va a tener la historia de Egipto, porque con la llegada del Islam tiene un carácter musulmán, pero con la llegada de Saladino va a tener un carácter árabe. Entonces el Egipto que la vez pasada nos quedó copto, esta vez nos queda islámico, y ahora con Saladino árabe, y el mundo árabe va a llegar al mundo de los egipcios. Y Saladino, con su fortaleza, la fortaleza que hoy existe todavía en la ciudad del Cairo, con su gran audacia, se va a volver una figura romántica tanto en Oriente como en Occidente, y va a dar lugar a una cantidad de literatura romántica cuando surjan los movimientos de los románticos en Occidente, porque es una figura de una talla colosal. El hombre que hace esta fusión de la cultura egipcia con la cultura árabe es Saladino. Y es a través de él que los egipcios toman este rumbo de la historia donde todavía se encuentran, que es el rumbo del mundo árabe y del mundo islámico. Como los cruzados van a tratar con igual rudeza y sin distinguir a los cristianos que a los musulmanes, van a arrasar, van a acabar con todo el mundo y van a asolar ciudades enteras. Los coptos se van a unir con los musulmanes, porque para ellos en última son más enemigos los cristianos de Occidente, que no respetan nada, que los musulmanes con quienes habían convivido en perfecta paz, porque el Islam no reñía con la religión copta de ninguna manera. Eso va a hacer que los coptos y los musulmanes, desde entonces y hasta el sol de hoy, convivan en perfecta armonía y respeto,
dentro de la tierra de los egipcios y los dos conformen parte del mosaico histórico que es el Egipto actual. Entonces, esas cruzadas los van a unir, los van a hermanar en un mundo egipcio y en un mundo capaz de convivir. Y ese mutuo respeto surgido de esas épocas se mantiene en la actualidad. Entonces, el mapa de Egipto se hace mucho más complejo, mucho más variado y heterogéneo, pero muy posible porque de todas maneras se respetan los unos a los otros. La figura de Saladino, su importancia, el resultado de la cruzada, los reinos cristianos que aún sobreviven, lo que pasará con todas estas guerras santas, qué pasará con Federico Barbarroja, qué pasará con Ricardo Corazón de León, de dónde salió Francisco de Asís armando el pesebre de las cruzadas, qué pasará con los reinos cristianos, cómo morirá Saladino y su figura afectará la historia del Medio Oriente, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de este Islam que se expande, desde el misticismo de los sufis, desde los tribunales de amor de Leonor de Aquitania, desde la exquisitez de los brocados, los damascos y las muselinas, desde la expansión del Islam y el carácter árabe que van a tener los egipcios de aquí en adelante en nuestro relato, el imperio bizantino, que ya llevaba un rato puesto allá, va a correr paralelamente, como ríos profundos en la historia de Oriente, con el mundo del Islam. Y van a verse influenciadas las mismas zonas, y van a encontrarse en límites entre una fe y otra que van en muchos casos a coexistir y en otros casos a combatir, pero que en todo caso van a tener un tiempo simultáneo en la historia a partir del 622, con un mundo que ya existía y que estaba ahí y que ahora va a ver con asombro la llegada de una fe, una nueva religión. Entonces Mahoma predica y Mahoma trata de organizar las tribus del desierto y Mahoma va a escribir el Corán, pero el Corán es una revelación de Alá. O sea, la perfección del Corán, en comparación con Mahoma, que era un hombre, un humilde comerciante, muestra que Mahoma fue la pluma a través de la cual Alá dictó las 114 suras que conforman el Corán, en árabe, en la lengua sagrada, el árabe. Entonces, este va a ser el testimonio del profeta. Los musulmanes, muslim significa el que se somete a la voluntad de Alá. Ellos no son mahometanos porque no son de la religión del profeta. Ellos son musulmanes porque son de la religión de Alá. Y el profeta es aquel a través del cual se hizo posible para su pueblo conocer la voz de Alá, el pensamiento de Alá. Entonces, por eso, cuando el Islam se organice alrededor de los 5 pilares, uno de ellos va a ser la profesión de fe. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Entonces, estas también son religiones del libro. Los musulmanes reconocen un origen común con Abraham, porque Abraham tuvo 2 hijos, uno con su esclava Agar, que es Ismael, y otro con su esposa, Sara, que es Isaac. Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Entonces ellos reivindican un origen común. Así que las 3 religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen orígenes comunes, reconocen todas la paternidad de Abraham, de su estirpe. Vienen del mismo tronco, pero tienen diferentes evoluciones históricas. Entonces la evolución de todo el Islam se va a dar a través del texto del Corán y a través de la vida y el ejemplo de vida de Mahoma. Entonces Mahoma va de ahí en adelante a desarrollar una especie como digamos de santidad espiritual. Su vida será un ejemplo.
y va a haber unos versos, unos comentarios que Mahoma va a hacer al Corán, que se llaman la Suna, que es una mezcla entre los comentarios que se harían del Corán y el ejemplo de la vida de Mahoma. Entonces, cuando Mahoma muere, Mahoma va a tener muchos parentescos con muchas tribus, pero finalmente van a sobrevivir su hija Fátima, y casada con su primo Ali, que es su compadre, su parcero y también va a ser su yerno. Ali alcanza a ser califa, digamos, por un año, por 5 años, pero luego lo van a matar. Y al matar a la verdadera familia descendiente de Mahoma, una vez que Mahoma haya muerto, además que el Islam tiene, desde el puro principio de su conformación, el Islam tiene la posibilidad de que todos los pueblos se conviertan al Islam. A diferencia del judaísmo, el Islam y el cristianismo son religiones que se universalizan y que van a hacer posible que cualquiera adopte la nueva fe. Entre los judíos eso no se puede porque ellos solamente tienen que venir de la casa de David y es a través de la madre que se transmite la religión y es difícil que se conviertan. No, la idea no es que se conviertan aunque haya judíos conversos, pero la idea no es el proselitismo sino el mantener la patria en su corazón después de la diáspora. Mientras que en el Islam y el cristianismo la idea es asumir la nueva fe. Entonces, recién Mahoma apenas está fundando todo cuando va a llegar el primer muezín, que es un esclavo abisinio, que va a trabajar con él y va a predicar con él, y eso nos muestra cómo esclavos, hombres libres, abisinios, etíopes, africanos, en el futuro, todo el mundo encontrará cobijo bajo la fe del Islam, porque la fe del Islam no distingue de dónde viene la gente, sino que tan grande es su fe y su devoción, y que tengan ese momento en el día. No interrumpe el día, le da como la fuerza de la fe a la continuidad de la jornada. Entonces esos son los 5 pilares del Islam y la llamada oración de la voz humana, por eso estamos escuchando las voces, hemos venido escuchando estas voces. Entonces eso, digamos, en eso va a creer todo el mundo. Pero los sunitas facilitan la cosa porque hacen que los gobernantes del Islam sean hombres cultos, por ejemplo, que sean, digamos, la palabra califa significa sucesor. Ese tipo tiene un cargo político y tiene un cargo administrativo en nombre de una fe, pero tiene un cargo administrativo y político y tiene un marco jurídico que se llama la Sharia. Hay otros personajes que los nombran por consenso, que se llaman los ulemas, que son, digamos, como aquellos encargados de explicar la doctrina, de leerla, de compartirla. En el sunismo, esos hombres son ilustrados y tienen que gozar de un gran prestigio dentro de su comunidad para que puedan ser ulemas. Y los califas son gobernantes, en nombre de una fe, pero son gobernantes. En el chiismo, la gente tiene que ser santa y espiritual. Eso complica las cosas, porque para convertirse al chiismo usted tiene que tener alguna afiliación a las ramas originales del profeta, pero además usted tiene que ser santo. Entonces es más fácil para muchos pueblos convertirse al sunismo, y el sunismo va a esparcirse con mucha mayor rapidez. Pero los chiitas van a ser importantes, y los chiitas van a ser un pueblo perseguido, un pueblo minoritario, y una expresión de otra forma del Islam, latente siempre, y muy importante dentro de todo lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Los sunitas van conquistando el mundo, y van a conquistar Egipto también. Y en Egipto también va a haber una fracción chiita más adelante. Van a surgir unos chiitas en Egipto y van a surgir otros chiitas en Irán, donde será más importante todavía el mundo del chiismo en el momento en que en el momento en que el Islam llegue a Persia. Entonces, los centros de poder van cambiando, por un lado, y pues van a llegar a Damasco los omeyas, y más adelante van a llamar los abasíes, que van a acabar con los omeyas y van a montar una nueva dinastía desde Bagdad. Cuando el Islam llegue a Bagdad, en tiempos de los abasíes, se va a universalizar, porque los abasíes van a dar la forma del Islam al Asia,
Y de esa manera Persia, y de esa manera todos los pueblos del Asia Central, todo lo que es Turkmenistán, todo lo que es Afganistán, todo lo que son esos pueblos, lo que llamamos el Asia Central, desde Afganistán hasta Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, todos esos pueblos del Asia Central, los pueblos nómades, todos se van a convertir al Islam alrededor del influjo del mundo abasí. Entonces los abasíes van a ser una forma de captar el saber universal, el saber de Bizancio, el saber de la India, el saber de todos los demás pueblos y el suyo propio, y van a entrar en contacto con la riquísima Persia. Y la riquísima Persia les va a dar su legado de civilización, que es tan maravilloso que los persas serán a los árabes lo que los griegos a los romanos. Y entonces los persas darán su matemática, darán sus grandes versos, sus poemas como Omar Khayyam. Los persas darán lo mejor de su sabiduría, pero los persas, como son un pueblo tan antiguo, tan orgulloso y tan altivo, sí se van a someter al Islam, pero no en la versión sunita porque ellos llevan la contraria, sino en la versión chiita. Entonces los persas van a ser chiitas. Van a ser musulmanes, sí, pero van a ser chiitas. Y a ver, entonces se va formando es un mundo universal en donde están desde las más altas y sofisticadas civilizaciones, como lo que va a llegar a ser Bagdad, hasta los pueblos nómadas por allá perdidos entre los camellos y los dromedarios de la duna. Entonces mire que el Islam es un montonón de combo, tan heterogéneo y tan diverso que eso es bien difícil generalizarlo porque rinde el tributo de muchos ríos. Es toda el África del Norte que van a ser los beduinos. Entonces esto tiene beduinos, tiene nómadas, exquisitos persas, grandes ciudades, y se va volviendo un mundo colosal el Islam. Se va volviendo una cosa impresionante y van teniendo sus profundas divisiones, pero va a ser un mundo urbano. En ese mundo va el comercio del arroz, de la caña, del azúcar que vienen de la India y de la China, de la naranja, del limón, de los inciensos, del albaricoque, de todas las frutas, de los aceites, de las aceitunas, de los olivos, de la pimienta, del jengibre, de la canela. Todo eso se va a conocer por el Islam. La palabra Damasco significa borocado. La muselina viene de partes de la tierra y en su florecimiento atraviesa la antigua tierra de los egipcios. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. El Islam va reglamentando una fe. Y hay cosas en las que los chiitas y los sunitas están de acuerdo. Digamos, hay 5 pilares del Islam, independientemente de qué crea usted, si en Fátima, en Ali o en los califas. Hay 5 pilares del Islam, que la profesión de fe, la de que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. El ayuno del Ramadán, que significa tener calor. El Ramadán está hecho con los calendarios lunares y no se puede variar y no se adapta a los calendarios solares. Por eso cae en diferentes tiempos de acuerdo con nuestro tiempo, porque es el calendario solar. Es un ayuno que empieza desde el momento en que el día, en que se oculta, el sol sale hasta cuando el sol se oculta. Ese ayuno, que es un ayuno de comida, que es un ayuno de licor, que es un ayuno de relaciones sexuales, es un ayuno de todo, es una manera de entrar en un proceso reflexivo acerca de la condición de la fe y hacer un alto en el camino para poder orar y dedicarse al interior de la vida espiritual, porque si no la vida cotidiana termina por arrasar los espacios de la fe y no dejar permiso para que la gente mire su interior. Es un tiempo de una mirada interior. A las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta, comen y hay unos banquetes buenísimos. Y comen hasta que pueden porque al otro día no van a comer. Eso durante un mes. Y al final del Ramadán se hacen el qué banquete. Pero esto es un encuentro, es una forma de establecer una comunión, una comunidad
dentro del ayuno para el pueblo musulmán. También es importante la limosna legal porque la igualdad es una condición del Islam y hay que balancear la riqueza y la fortuna con que la vida le ha dado a muchos y el infortunio con que otros han sido, con los que otros han tenido que enfrentarse en la vida. Entonces hay una limosna legal, hay gente, se está dando comida permanentemente en las horas de la noche de los banquetes. Es una manera, digamos, de equilibrar las cargas. También se habla de la peregrinación alguna vez en la vida a la Meca, porque la peregrinación, como la Meca es el punto de donde salió la religión, de la Meca Medina, y como la Kaaba es la piedra que significa la alianza que se hizo con Alá en tiempos de Abraham, y como allí fue donde Agar dio las 7 vueltas buscando el milagro que pudiera mantener con vida a Ismael, se dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba, recordando la alianza con Alá, la desesperación de Agar, el milagro de la vida y el sello del pacto. Y se reza 5 veces al día en dirección a la Meca, donde quiera que usted esté, se reza en dirección a la Meca. La llamada a la oración tiene que ser de voz natural. Esas voces que estamos oyendo, tiene que ser, no pueden ser campanas, no pueden ser shofares como los judíos que llaman con un cuerno de animal, de carnero, ni como los cristianos que llaman con la campana a la misa, porque tiene que ser la voz del hombre la que está llamando a Alá. Esa voz del hombre se llama el Moezín, y ellos se suben en los minaretes, y desde los minaretes empiezan a llamar a la oración. Las antiguas edificaciones del Islam tienen unos sistemas de ecos absolutamente impresionantes para que se pudiera escuchar el llamado a la oración muy lejos en las villas y en las aldeas, a partir de las mezquitas desde donde se estaba realizando la llamada. Hoy por hoy existen micrófonos, pero eso estaba hecho para cuando no existían y que todo el mundo los oyera igual al ponerse el sol. Hay una llamada en el momento en que el sol sale, hay una llamada al mediodía, hay una llamada al atardecer, hay una llamada en el momento en que el sol se oculta y hay una llamada a las 12 de la noche. La oración se hace en 3 minutos en cualquier parte. Ellos se arrodillan donde quiera que estén. Si pueden ir a las mezquitas, van a las mezquitas. Pero si no, se arrodillan donde estén. Lo importante es que lo hagan en dirección a la Meca. O sea, el carácter, la capacidad plural de aceptar cualquier pueblo de diferentes orígenes está implícita en el momento mismo de la creación del Islam. Cuando muere Mahoma, entonces ahí no se sabe cómo va a ser la descendencia. Entonces primero viene Ali, pero como Ali lo van a matar y a la familia la van a matar, entonces la descendencia queda, digamos, entre paréntesis, queda en punta. Entonces frente a esto va a haber 2 soluciones. Una puede ser que se busque, digamos, la sanguinidad del profeta, sí, la casa de Dios, y otra puede ser que se busque una manera jurídica de solucionar el problema de la descendencia. Entonces, hay quienes consideran que esos comentarios al Corán, o sea, la Sunna, y que el ejemplo del profeta es válido y es una manera de continuar la obra de Mahoma, y consideran que lo que van a hacer es un sistema jurídico que reconozca que los hombres ilustrados puedan seguir el ejemplo del profeta, pues puedan seguir, digamos, hay un debate entre la herencia espiritual de Mahoma y la herencia política y jurídica. Entonces, en términos prácticos, la gente que cree en los versos adicionales del Corán y en el ejemplo del profeta se llaman los sunitas. Y los que piensan que la verdadera descendencia del profeta quedó truncada con el crimen de Fátima y Ali, y es solamente a través del seguimiento espiritual del profeta que se puede tener una verdadera descendencia, se llaman chiitas. Entonces los sunitas lo que van a hacer es una solución práctica. Mire, vamos a nombrar sucesores. Esos sucesores tienen que ser gobernantes. Esos gobernantes no tienen que ser puros espiritualmente, como sí tienen que serlo en el chiismo, sino tienen que ser tipos que conozcan la doctrina. Vamos a formar una doctrina, que conozcan la ley y la apliquen. Y listo. Mientras que lo otro es una profecía. Entonces, los sunitas tienen una organización política tan práctica que va a ser posible que se adapte a muchas culturas y se pueda expandir por todas partes. Entonces, el sunismo es el que va a expandirse con el Islam
y los centros del Islam van cambiando. Entonces primero es la Meca y Medina, después esto va a llegar a Damasco, y desde Damasco va a salir una dinastía que se llaman los Omeyas, y más adelante la dinastía de los Omeyas será arrasada y una nueva dinastía será la de los Abasides, la que desde Bagdad. Entonces esto se va moviendo, Damasco, se va moviendo primero la Meca y Medina, Damasco, Bagdad, pero también va a pasar por el Cairo. Y poco a poco, más adelante, el Cairo va a empezar a tener importancia hasta llegar a ser muy importante también en la llegada del Islam. Entonces, el Islam le llega a Egipto tempranito por la mañana porque no ve que ellos están en el camino. Arranque usted de la Arabia Saudita, eche para arriba y verá que a quién se encuentra, pues a los egipcios. Entonces, ellos están en el camino de la expansión del Islam, como están en el camino de la expansión del cristianismo. Así que las dos mareas religiosas de Oriente van a encontrar un punto importantísimo en Egipto, porque la situación mística y geográfica de los egipcios los hace parte del mundo de las nuevas religiones. Entonces así es que van a llegar, y los suníes finalmente van a solucionar los problemas de la descendencia del profeta de una manera práctica que permita que muchos otros pueblos se puedan meter en ellos. Mientras que los chiitas, como tienen una mirada absolutamente, una mirada en la cual la espiritualidad y la pureza es la que va a dar la descendencia, y en la cual hay una traición porque usurparon la legitimidad de Fátima y Alí, ellos van a ser minoría. Ellos van a buscar es en la santidad de sus clérigos, a los que llamarán imanes. Entonces hay unos que van a llamar imanes, que son los que representan esa pureza espiritual. Hay unos que creen que hay 7 imanes y se llaman septimanos, y hay otros que creen que hay 12 imanes y se llaman duodecimistas, porque están esperando un imán. Entonces los chiitas van a formar una interpretación sumamente particular del Islam, que siempre va a ser minoría y que va a estar en constante lucha contra el mundo sunita, que cada vez se hace más y más grande y se expande cada vez más y más y más. Entonces, desde el principio hay esta división, pero el Islam como cultura y como civilización va floreciendo en muchas. Hoy vamos a hablar de la llegada del Islam a las tierras de Egipto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La vez pasada habíamos visto cómo había llegado el cristianismo procedente de la Tierra Santa de Jerusalén, y cómo el cristianismo, en su versión egipcia, los coptos, se había convertido en la fuente del nacionalismo egipcio, frente a todos los cambios de influencia y de esferas de la zona y frente a la creciente importancia de Constantinopla. Ahora vamos a ver cómo va llegando de lo profundo de la península arábica la influencia del Islam, y cómo poco a poco Egipto siempre va a ser importante en cualquier orden que le toque, cualquiera que sea la influencia que llegue. Egipto encontrará la manera de ser protagónico de esa influencia con el tiempo y de una u otra forma. En el tiempo de los cristianos va a tener una gran influencia por el recorrido de la familia, de la Sagrada Familia, cuando huían de la persecución de Herodes, y por el significado bíblico para los judíos de la salida de Moisés de Egipto, digamos, en todo lo que tiene que ver con la religión y con la fe. Egipto va a ser importante, y cuando lleguemos a la geopolítica, en cambio también. Ellos son importantes por definición en la historia, y siempre van a ocupar un lugar preponderante, sea cuales sean los órdenes históricos. Habíamos visto que esta gente es un pueblo devoto, un pueblo de fe. Esa condición mística, esa condición tan dedicada a lo sagrado, ese concepto de lo sagrado tan profundamente arraigado en el alma de los egipcios,
hace que la llegada de las nuevas religiones tenga en Egipto un espacio espiritual preparado para entenderlas y para asumirlas y para hacerlas parte de su corazón, porque está en el alma egipcia rezar, y está en el alma egipcia adorar lo sagrado y la divinidad. Entonces ellos serán cristianos coptos con una devoción impresionante, y también serán musulmanes con una gran devoción, como fueron faraónicos con la inmensa devoción a Ra, porque está en el sustrato mismo de su corazón el tener siempre abierta el alma a la manifestación de la divinidad y lo sagrado. Entonces el Islam va a venir de la península arábica, y el Islam aparece en el año 622, es cuando se cuenta desde el año 1 de la era islámica, cuando Mahoma va a tener la revelación en la cual el arcángel San Gabriel le dice que Alá le envía un mensaje y lo llama a peregrinar la nueva fe, a esparcir la nueva fe por la tierra. Inmediatamente Mahoma abandona su mundo de comerciante y empieza a predicar. A causa de la persecución, va a ser, desde la prédica lo van a perseguir. Esa persecución va a hacer que él tenga que huir de la Meca a Medina. La palabra árabe para huida se llama égira. Es así como se llama el año 1 de la era islámica, 622 del tiempo después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tiempo bizantino que se llama la Roma de Oriente. Teníamos el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. El de Occidente cayó y eso ya se desbarató, chuleado. Ese ya está desbaratadísimo desde hace rato. Pero el Imperio Romano de Oriente vivirá 1000 años más. A ese Imperio Romano de Oriente lo vamos a llamar Bizancio. Ese va a ser, y su capital va a ser Constantinopla. Lo que hoy, bueno, Constantinopla, eso hoy por hoy es Estambul, pero va a ser Constantinopla. Entonces, ellos van a durar más o menos desde el año 300 hasta 1453, cuando los turcos se tomen Constantinopla. O sea que durante todo el tiempo de relato existe el Imperio Bizantino con una magnificencia impresionante. Mientras tanto, de otro lado de la historia, surge la influencia del Islam y el mensaje de Mahoma en el 622. Entonces, a partir del 622, el